Señor, te amamos, Jesús, Señor Jesucristo. Señor Jesús, gracias Señor por este tiempo, Señor. Te amamos, Cristo. De tu gran amor, Señor. Te amamos porque tú nos amaste primero, Señor. Y anhelamos cantarte y bendecir tu nombre, Señor, porque eres digno. Solo uno fue hallado digno en los cielos y en la tierra, Cristo. Tú eres nuestro gran sumo sacerdote, que cada día intercedes por nosotros, Dios. Te pedimos que nos bendigas con tu vida, Señor. Que administres de tu paz en nosotros. Administra de tu gozo en nuestras vidas. Ayúdanos a nosotros a expresarnos con nuestros cantos, Dios, al cantarte. Lo agradecido que estamos contigo. Que podamos expresarte aquella vida que hemos obtenido de ti, Señor. Aún el gozo y la alegría que nos has dado, Señor, por medio de tu palabra. Exáltate, Cristo. Glorifícate, glorifica tu nombre en medio de la alabanza, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. La hermosura de la santidad, tienes el rocío de tu juventud, eres sacerdote para siempre.
sacerdote para siempre. Sentado a la diestra del Padre está. En la hermosura de la santidad. Tienes el rocío de tu juventud. Eres sacerdote para siempre. Sentado a la diestra del Padre está. Enviará de sol la paz. Su poder enviará desde Sion la vara de su poder. Eres Dios, eres Dios, eres Dios, eres Dios, eres Solo uno fue hallado digno. Solo uno hallado digno. Fue hallado digno. Solo uno fue hallado digno. Solo uno hallado digno. Solo uno fue hallado digno. Solo fue Amén, Jesucristo. Pertenecemos a Cristo. Somos tu pueblo, Señor, tu heredad. Tú eres nuestra porción, Señor. Tú eres nuestra porción y nuestra herencia, Jesús. Tú eres nuestra porción en la tierra de los vivientes, Señor. Somos hijos de la resurrección. Precioso Cristo, te agradecemos por tu muerte, por tu resurrección, por tu ascensión, Señor. Somos hijos del único Dios vivo. Padre viviente, te amamos, Abba. Abba, Padre, gracias por Jesucristo, porque mediante Él nos has dado vida en nuestro espíritu.
confianza nos acercamos a tu trono, Jesús. Confiado a ti. Tu gloria me levanta, altísimo Señor. Gran sacerdote, traspasaste por mí, traspasaste los cielos. Gran sacerdote, te alabo, te exalto. Traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos. Gran sacerdote, te alabo, te exalto. Gran sacerdote, traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos. Te exalto. Me acerco a ti, al trono de gracia, tu gloria me levanta, altísimo Señor. Confiado me acerco a ti, al trono de gracia, tu gloria me levanta, altísimo Señor. Gran sacerdote, traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos. Gran sacerdote, traspasaste los cielos. Gran sacerdote, te alabo, te exalto. Gran sacerdote, traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos. Gran
medio de los 7 candeleros de oro. El que tiene espada aguda de 2 filos. Siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. El que tiene espada aguda de 2 filos, el que estuvo muerto y vivió. Eres el amén. Eres el amén de Dios. Eres el testigo fiel. Eres el testigo fiel, verdadero. ¿Qué tiene? El que tiene 7 estrellas en su diestra, que anda en medio de los 7 candeleros de oro. El que tiene espada aguda de 2 filos, el que estuvo muerto y vivió. Eres el amén. Eres el amén de Dios. Eres el testigo fiel y santo, el verdadero, el que tiene vida, el que hace ninguna guerra, y ninguno puede abrir. Eres el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno puede abrir. Ninguno puede abrir. El que tiene 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. El que tiene espada aguda de 2 filos, el que estuvo muerto y vivió. Eres el amén. Eres el amén de Dios. Eres el testigo fiel. Eres el testigo fiel y verdadero. Eres el santo, el verdadero, el que tiene la llave de la que abre, cierra, el que cierra y ninguno puede abrir. Eres el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno puede abrir. Ninguno puede abrir. Sí, Señor, tú eres el amén, Señor. Eres el verdadero, el que abre puerta y ninguno puede abrir, Señor. Así que hoy tocamos a la puerta, Señor, para que nos llenes con tu palabra, Señor. Aliméntanos hoy, Señor. Sacia nuestra sed, Señor. A este lugar donde disfrutamos, este lugar, Señor. Y hoy clamamos
por tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues buenos días, hola, ¿cómo están? Gusto en verlos nuevamente. Me da gusto verlos, pues estuvimos en un campamento de jóvenes la semana pasada y y fue de verdad un gran tiempo allí. Muchos jovencitos, muchos, de 12 años a 16 como que eran los que más predominaban, 20 años, y no sé, hay algo muy padre pues en estas generaciones que se están levantando, porque son jovencitos muy receptivos a recibir la palabra de Dios. Y fue de verdad un gran tiempo el que pudimos pasar allá con todos estos jóvenes. Había también un poquito más grandes de 23 años, 24, ¿no? Pues el límite era hasta 26 años de edad, y muy receptivos los jóvenes. En serio que me impresionó mucho la actitud y la respuesta de los jóvenes. Ya les había platicado anteriormente que en una reunión aquí en Zacatecas, cada primer lunes de mes comparto con otros hermanos de otras iglesias, y el mes pasado, en noviembre, en aquella reunión les platicaba de 3 jovencitos, ¿no? Supe sus edades, de hecho me acerqué a uno y le pregunté su edad, 22 años, me parece que me dijo 20, y eran 3 muchachitos que estaban pero así devorándose la palabra de Dios, y eran hombres. Eso también me llamó mucho la atención y fue muy padre. Pero pues ahora me doy cuenta de eso, cómo están como abiertos, y aparte tienen como una, no sé, hay algo nuevo que está pasando con la juventud, muy padre, con un ánimo, con un hambre, con una, no sé, como entendiendo qué es el cuerpo de Cristo. Todos podían testificar eso, lo que es el cuerpo de Cristo, cómo forman parte de ello. De verdad que fue un gran tiempo. De hecho, me gustaría mucho que, bueno, no vino Sofía, que nos acompañó, Ivana estuvo, mi hija Maya, pero ya que estén las 3, sí me gustaría que pasaran y platicaran un poquito, ya cuando estén las 3, que puedan platicar un poquito de algo que Dios haya tocado sus vidas. Seguramente esto será la próxima semana, pero fue un tiempo en verdad muy padre, pues con los jóvenes allá pues fue en Cuernavaca. Bueno, pues les mandan saludos los hermanos allá de la ciudad, el pastor Juan Manuel y, bueno, Carlos, ya saben, ¿no? También pues les manda saludos ahí muchos hermanos de la ciudad. Bueno, pues vamos a comenzar. Hoy quiero platicar un poquito algo en relación a la madurez que debemos tener en Cristo nuestro Señor. La madurez es un tema muy importante a la luz de la Biblia, porque la madurez la podemos entender, amados hermanos, pues a través de nuestra vida natural. Bueno, primero quiero orar y vamos a comenzar. Señor Jesús, pues honramos tu precioso nombre. Tú eres glorioso para siempre. Tú eres el único digno en tomar el libro, en desatar sus 7 sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios.
Y te damos gracias, Señor, porque tú eres el león de la tribu de Judá, tú eres la raíz de David y eres el cordero como inmolado. Señor, y tú eres digno, Señor. Tú eres superior a los ángeles, eres superior a la ley de Moisés, eres superior a Moisés mismo. Y eres nuestro gran sumo sacerdote que intercede por nosotros ante nuestro Padre. Gracias, Señor, por este ministerio celestial que estás llevando a cabo en estos tiempos a favor nuestro. Eres nuestro gran sumo sacerdote y te bendecimos. Ponemos delante de ti este tiempo, oramos que tú toques nuestro corazón y hables a nuestra vida en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, la madurez la podemos entender en nuestra vida, pues a través de nuestra vida natural, ¿de acuerdo? O sea, como seres humanos, pues nos vamos desarrollando a través de los años, es más, a través de los meses, comenzamos a desarrollarnos en nuestra vida natural. O sea, ninguno de nosotros que está ahorita en esta sala de reunión, pues tiene las características de un niño de 2 años o de 5 años o de 10 años. O sea, ya somos personas que hemos entrado en este proceso y de manera natural hemos crecido, ¿no? Hemos cambiado aún nuestro aspecto físico. No es el mismo que el que teníamos cuando, bueno, hablando de mí, cuando tenía 20 años o cuando tenía 5 años, mucho menos cuando tenía apenas unos meses de haber nacido. Y lo mismo sucede contigo y conmigo, ¿de acuerdo? Nuestro aspecto no es el mismo porque a través de los años hemos ido madurando físicamente. El tono de nuestra voz, nuestra manera de pensar ya no es la de aquel adolescente de 15, aunque hay muchos que sí, de pronto, aunque ya son adultos, piensan como niños y eso está muy raro. Pero lo normal no es así, o sea, tenemos aún otros gustos diferentes a cuando teníamos 10 años o 15 años. Nuestra manera de pensar también ha sido modificada, ha sido transformada y podemos ver como una madurez en nuestra vida en el ámbito biológico, en el ámbito físico, ¿estamos de acuerdo? En el ámbito natural. Ahora, nosotros como hijos de Dios necesitamos también madurar en Cristo. No es normal que siendo cristianos sigamos siendo los mismos de toda la vida, porque hay muchos cristianos que aunque puedan jactarse o puedan decir, pues yo tengo 20 años de cristianos o yo nací en una cuna cristiana, bueno, la cuna tal vez sí sea cristiana, pero tú tal vez no. Y podemos tener este tipo de pensamientos que son extraños y podemos tener una conducta que no concuerda con nuestra madurez en la que tendríamos que estar como cristianos en el Señor, porque nuestra vida, así como en el ámbito físico, se va desarrollando de manera natural y vamos creciendo y nos vamos desarrollando. En el ámbito espiritual debe suceder exactamente lo mismo. No podemos seguir siendo los mismos de toda la vida. Entonces, la Escritura nos habla de esta madurez en Cristo, y la madurez en Cristo abarca muchos aspectos en nuestra vida que nos dejan ver si estamos caminando en la madurez o no, si estamos frenados o estamos avanzando en la madurez de Dios. Y este tema de la madurez en Cristo es de verdad muy, pero muy amplio. Yo solamente quisiera tocar algunos aspectos que nos van a dejar ver si estamos caminando en la madurez o estamos con un freno. Entonces, lo primero que tenemos que ver es lo que dice la Biblia. Vamos a Romanos 8:29 y vamos a leer este versículo, porque en este versículo podemos comprender parte de la madurez en Cristo. Dice aquí Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció, ¿sí?, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bueno, este versículo tiene mucho que ver con nuestra madurez. ¿Por qué razón? Número 1, porque en este versículo se nos dice que nosotros hemos sido predestinados. En este versículo se nos sido desde antes. Bueno, hay otro versículo que ahorita vamos a leer también,
en relación a donde dice que antes de la fundación del mundo, Dios nos conoció. Antes de que aquí fuera creado pues la creación de Dios, Dios ya nos conocía. Esto es algo maravilloso por parte de Dios. Y Él determinó que en esta época nosotros pudiéramos ser incluidos, ¿sí?, dentro de todo su plan eterno, que pudiéramos involucrarnos en ese plan. Y Él, como nos conoció desde antes de la fundación del mundo, Él nos colocó específicamente en estos tiempos, amados hermanos, porque Él nos conoció y nos predestinó. La predestinación es un tema muy polémico aún dentro de la cristiandad. No tendría que serlo, porque la Biblia nos habla de esto. No tendría que ser motivo de discusión ni de debate, porque la Biblia lo menciona. Dios nos predestinó. O sea, antes siquiera de haber nacido, antes siquiera de que hayan nacido nuestros padres, nuestros abuelos, Dios ya nos había predestinado. Dios ya nos había conocido y ya nos había en su pensamiento, por su beneplácito, Él ya nos había incluido en este tiempo, para que en este tiempo específicamente nosotros pudiéramos entrar en todo este mover espiritual de Dios a través de los siglos. Bueno, entonces esto es algo que nos hace madurar, el que podamos tener una base muy fuerte en cuanto a nuestra vida, amados hermanos, y es esto, que Él nos conoció y nos predestinó, que somos de Él. Este es un ancla muy firme para nosotros, es un principio espiritual que si lo atesoramos, lo vivimos, lo creemos, lo declaramos por fe delante de Dios, ¿sí?, esto nos va a hacer madurar. Dios nos escogió, y no te escogió por ser guapo o por ser feo, por ser bueno o por ser malo. Dios simplemente nos escogió y punto. A Él le plació esto, fue su beneplácito, fue su deseo, fue el anhelo de su corazón, el que tú y yo le conociéramos, amados hermanos. Ahora ya estamos aquí como hijos de Dios, porque Él nos predestinó, ¿sí? Ahora sí comienza una etapa de transformación en nuestra vida, ¿de acuerdo? Dios no quiere que seamos buenos, Dios no quiere que seamos malos, Dios quiere que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo, según este versículo, porque a veces confundimos la cristiandad con, ay, qué buena persona es. Pues sí, puede ser una persona muy buena, pero no podemos conocer lo que hay adentro de él realmente. Hay personas en el mundo que se jactan de bondad y pueden hacer obras buenas, loadas, conocidas por todos los hombres, pero en el interior puede ser una persona perversa y maligna. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Dios no busca que seamos buenos, o sea, solo Dios es bueno, y por supuesto que hay algo de eso que tiene que existir en nosotros, pero no es nuestra propia bondad, ¿de acuerdo? Sino tiene que proceder esto de Cristo mismo, ¿de acuerdo? Bueno, ¿por qué Dios nos ha predestinado? Aquí lo dice Romanos 8:29, para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Esto es lo que Dios desea para ti y para mí, y cuando tú y yo podemos ver que estamos siendo transformados o moldeados, porque esta palabra conformes que aparece aquí en este versículo, aquí está conformes, o sea, Dios nos está conformando, nos está moldeando, es lo que significa esta palabra. Nos está moldeando, nos está adaptando, nos está una base, está moldeando nuestra vida. Jesús, nuestro hermano mayor. Qué tremendo, ¿no creen? Entonces, Dios espera esto de nosotros. Dios nos predestinó y no podemos decir, pues qué bendición, que lo es, por supuesto que lo es, qué maravilloso es que Dios nos haya predestinado, pero tiene un objetivo, hay una razón, hay un motivo por el cual Dios nos predestinó, no solamente para poder jactarnos de que Dios nos escogió y gloria a Dios, ya tenemos la vida hecha, amados hermanos. ¿Por qué? Porque nuestra vida va a ser una vida eterna a su lado. Ya la hicimos. Hemos sido librados de su ira venidera en el sentido de ser arrojados eternamente al lago de fuego y azufre, separados por la eternidad de Dios. Eso ya hemos sido librados. ¿Por qué? Porque al creer en Jesucristo tenemos la vida eterna, porque Dios nos predestinó. Gloria a su nombre.
pero tiene un propósito. La predestinación de Dios hacia nosotros tiene un objetivo y es este, que podamos ser hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Que podamos día tras día, amados hermanos, ser moldeados para ser idénticos a Jesucristo. El apóstol Pablo lo menciona de una manera sorprendente en Efesios capítulo 4. Vamos rápidamente allí. Efesios 4, el apóstol Pablo, bueno, también este versículo de Romanos nos habla de esto mismo, pero vamos rápidamente a Efesios capítulo 4. Y dice aquí, déjenme ver aquí, estoy en Efesios, ¿sí? Ok, vamos al versículo 10, no, al 11. Dice, Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, dice, a fin de perfeccionar, qué tremendo, de perfeccionar a los santos, ¿sí? Para la obra del ministerio. Ya hemos hablado de esta palabra perfeccionar. Si recuerdan, en el estudio que estamos dando de, pues ahorita que estamos viendo la vida de Salomón, vimos cómo Pablo en Filipenses 1:6 habla de cómo el que comenzó en nosotros la buena obra, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y aquí la encontramos otra vez, el perfeccionamiento de Dios. Y este perfeccionamiento es el que podamos ser llenos más y más de Cristo. Qué tremendo. Pero bueno, aquí dice que Dios ha dado a estos dones, ¿sí? A los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y a los maestros, que son un regalo de Dios para la iglesia con este propósito, perfeccionar a los santos. O también esta palabra es un poquito diferente a la de Filipenses 1:6, en el sentido de que esta palabra perfeccionar también habla de equipar, ¿sí? Al pueblo de Dios, dice a los santos, dice para la obra del ministerio, dice para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo tiene que ver con la edificación del cuerpo. Dice hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dice a un varón perfecto. Otra vez, esta palabra perfección, pero aquí se está refiriendo a Cristo, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿de acuerdo? Entonces aquí podemos ver este tema de la madurez y podemos ver el propósito por el cual Dios nos predestinó. Es el que podamos, entre otras cosas, ahorita solamente estamos hablando de la madurez, ¿sí? Pero entre otras cosas podemos ahorita resaltar esto, que Dios lo que desea es que podamos ser hechos a la imagen de su Hijo, por eso nos ha predestinado, y para esto pues tenemos que crecer juntos, no unos cuantos, sino todos, la iglesia, el pueblo de Dios, todos, que ninguno se quede rezagado, que ninguno se quede a la mitad del camino, sino que todos podamos llegar a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Por esto Dios nos ha predestinado, para que maduremos, porque aquí está hablando de esta madurez. Si seguimos leyendo vamos a entenderlo mejor. Dice el 14, dice para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces podemos ver aquí el contraste en llegar a la estatura de un varón perfecto con un niño fluctuante. Por eso tú puedes identificar a una persona que se dice ser cristiana y que seguramente sí lo es. Puedes notar su madurez, amado hermano, cuando es llevado por vientos de doctrinas. Cuando de pronto entran modas a la cristiandad o algunas tendencias extrañas y sin discernimiento se aceptan y uno es llevado por esos vientos. Cuando se tienen ideas extrañas completamente alejadas de la palabra de Dios, puedes identificar que ahí hay una persona inmadura. Sí es un hijo de Dios, pero no ha madurado. Y Dios
nos ha predestinado para madurar, para ser transformados a la imagen de su Hijo primogénito, para que lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, ¿sí?, de la plenitud de Cristo, y no ser niños fluctuantes que se dejan engañar fácilmente por cualquier cosa que se les presenta en la vida. ¿De acuerdo? Entonces, necesitamos esto, alcanzar la madurez, crecer en vida, ¿sí? Alcanzar esto que Dios, el objetivo por el cual Dios nos predestinó. Esto nos habla de nuestra madurez, amados hermanos. Número uno, que tengamos una firme, se me fue la palabra, bueno, que creamos la predestinación. Dios nos conoció y nos predestinó. ¿Para qué? Bueno, para que podamos avanzar en Dios creciendo en esta madurez, siendo idénticos a Cristo, al Hijo mayor de nuestro Padre, que es nuestro hermano Jesucristo. Bueno, entonces vemos esta situación. Ahora, entonces tenemos que ser hechos conformes a la imagen de nuestro hermano mayor, Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vamos a Efesios 1:4, ya estamos aquí en Efesios, rápidamente le damos la vuelta. Y dice Efesios 1:4, dice, según nos escogió, otra vez está este asunto de la predestinación, según nos escogió en Él, ¿sí?, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fíjense qué increíble es lo que dice estos versículos. Nos dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos predestinó, ¿sí?, como sus hijos por medio de Jesucristo. La última parte del versículo 5, según el puro afecto de su voluntad. O sea que a Dios nadie lo obligó, nadie lo forzó, ¿sí?, no se vio comprometido así como que, ay, pues ya ni modo, en escogernos. Dice aquí que fue el puro afecto de su voluntad, es decir, fue su beneplácito, fue su deseo, fue su anhelo, es lo que Él quería. Nadie lo obligó, nadie lo forzó, no tuvo que verse comprometido para predestinarnos y para escogernos como sus hijos. No fue así, fue su deseo, es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. Entonces, podemos ver que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos predestinó para ser santos y para ser sin mancha. ¿Qué es ser santo? La palabra santo significa apartado, todos lo sabemos, o por lo menos el 99.9 de los cristianos sabe que la palabra santo significa apartado. Dios nos apartó para Él, somos de Él, le pertenecemos. No solamente Él nos predestinó, sino que nos creó y después nos salvó por medio de la sangre de Cristo y luego nos selló con su Espíritu. O sea, hizo una obra maravillosa en todos nosotros. Así que Él nos escogió, nos predestinó para ser suyos, para ser santos, para ser enteramente de Él, amados hermanos. Ese es el objetivo por el cual Él nos predestinó y nos conoció y nos llamó. Porque somos completamente de Él, para ser santos y sin mancha delante de Él. Hay muchas cosas que nos pueden manchar. La muerte es algo que nos mancha. Más que el pecado, la muerte nos ensucia, nos mancha. En algún momento llegué a hablar en un discipulado de eso, como el pecado es algo que nos ensucia, pero la muerte es algo que más nos contamina más que el mismo pecado. Y es como otra rama del mismo pecado, la muerte. De hecho, pues el pecado, ¿sí?, da lugar a la muerte. Pero bueno, entonces hay muchas cosas que nos manchan, muchas cosas nos pueden manchar, ¿no? No sé, aún el que podamos escuchar música que no es propia para cristianos, cierto tipo de vestimenta, no sé, hay muchas cosas que nos pueden
nos pueden manchar, la manera en la que podemos hablar puede provocar una mancha para nuestra vida. La manera en la que pensamos y expresamos nuestro pensamiento puede manchar, ensuciar a los que nos escuchan y a nosotros mismos. Esa es la verdad. Entonces, Dios nos ha predestinado para esto, para ser santos y sin mancha, ¿sí? Por medio de Jesucristo fue su perfecta voluntad esto. Y luego dice, gracia en la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, nuestra vida también es una alabanza, ¿sí? Que glorifica a Dios y con acciones de gracia. Bueno, entonces vemos, amados hermanos, que esto es algo que nos deja ver si estamos caminando en la madurez que tenemos en el Señor Jesucristo. Que podamos entender nuestra predestinación, que Él nos escogió, pero que hay un objetivo. Hay un objetivo, ser hechos a la imagen de Jesucristo, ¿sí? Ser santos y sin mancha y para alabanza de su gloria, entre muchas otras cosas más. Bueno, ahora, fíjense, este proceso de transformación es de verdad maravilloso por lo que Dios hace. Este versículo que vamos a leer, de verdad que es un tesoro de Dios. Toda la Biblia es un tesoro, pero hay versículos que traen su Biblia. Bien, yo les aconsejo que lo subrayen, porque son tesoros que la Biblia, que Dios nos da. En Filipenses 2:13 se nos habla de este proceso de madurez o de transformación que Dios ocupa para nosotros. Fíjense lo que dice Filipenses 2:13. Dice, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Fíjense lo que nos indica este versículo. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en este versículo es lo siguiente, que Dios está trabajando en nosotros. Dios está obrando, Dios está llevando un proceso de transformación. Dios nos está conformando a la imagen de Jesucristo, su Hijo primogénito. Dios nuestro Padre nos está moldeando, está trabajando con nosotros, está obrando en nosotros de esta manera, como dice este versículo, produciendo en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, Dios despierta en ti, amado hermano, y en mí. Dios es el que toma la iniciativa. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Dios es el que toma la iniciativa y despierta en ti, despierta en mí un deseo para hacer lo que a Él le agrada. Es lo que nos está diciendo aquí Pablo en este versículo. Yo te lo estoy poniendo con otras palabras, pero esto es lo que nos está diciendo la Biblia. O sea, Dios es el que está trabajando en ti y en mí, el que nos está transformando por medio de un deseo que procede de Él y que lo coloca en cada uno de nosotros para que nosotros podamos hacer lo que a Él le agrada. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Es decir, que cuando tú tienes el deseo por leer la Biblia, no es tu propio deseo. Es Dios el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, tú no tienes que perder el tiempo y en ese momento, no importa que se te quemen los frijoles o que vas a salsa a la licuadora, tienes que suspender eso y tienes que ir a la palabra de Dios porque Dios está colocando ese deseo en ti. Y de esta manera se comienza a producir este proceso de transformación en nuestra vida, porque Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto es madurez en Dios, que cuando Dios pone este deseo y te dice, ve a la Biblia y lee el Salmo 23, no pierdas ni un segundo más, suspende todo lo que estés haciendo y acude a la presencia de Dios, porque Dios te va a transformar con algo que te va a revelar, que va a tocar tu corazón, que te va a confrontar, que vas a ver como en un espejo reflejado, amado hermano, porque Dios va a tratar algo contigo en el Salmo 23, por ejemplo. O cuando Dios pone esta insistencia en ti de orar, o de ayunar, o de compartir la palabra a otra persona, o de ¿qué hoy? ¿No ya México fue eliminado? ¿Dónde están los hermanos? Es increíble. Pero bueno, Dios pone este deseo para transformarnos, hermanos.
Dios es el que coloca un deseo en nosotros y este deseo es para avanzar en el Señor. Entonces, cuando Dios coloca este deseo de participar en la reunión de iglesia, de asistir a un tiempo de oración, de leer la Biblia, de escuchar una prédica, en fin, o sea, es Dios, amados hermanos, moviéndose en nosotros, transformándonos, porque Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Él coloca este deseo en nosotros. Lo que Él quiere, hermano. Coloca el deseo para hacer lo que a Él le agrada, sino que según este versículo también nos da el poder para hacerlo. Él nos da este poder para llevar a cabo este deseo que coloca en nosotros para agradarle. Qué impresionante es la palabra de Dios. Entonces podemos ver que esto es también la madurez. Es como un pequeño aspecto, es como un pequeño indicio que nos indica que estamos madurando. Cuando tú tienes la capacidad de decir, Dios está colocando este deseo, lo voy a hacer. Eso es madurez. El decidir por el Señor. El optar por Él, decir a un lado tantito esto y ahí estoy con el Señor un momento, porque Él está colocando este deseo para agradarle a Él. Y me está dando la fuerza de voluntad para llevarlo a cabo. Qué impresionante. O sea, Dios trabaja en esto porque Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Nuestra voluntad, recuerden, es una parte de nuestra alma y es una parte de nuestro ser muy fuerte, es muy fuerte, es muy fuerte. Es un área en nuestra vida, amados hermanos, de nuestra alma, la voluntad, que es un aspecto de nuestra vida fuertísimo, fuertísimo. Y depende hacia dónde esté inclinada nuestra alma, nuestro desarrollo espiritual en Dios. Viendo Dios esto, Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad, para que nuestra voluntad sea afectada por su voluntad, que también dice Romanos 12, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta, y cuando Él coloca este deseo en ti, ¿sí?, de reunirte, de leer la Biblia, de orar, etcétera, ¿sí?, Él está doblegando tu voluntad. Cuando le dices, sí, Señor. Entonces ya no es tu voluntad, sino la suya. Y Dios comienza con esta transformación. Porque Dios donde más trabaja en nosotros, transformándonos, es en nuestra alma. La manera en la que pensamos, la manera en la que sentimos, la manera en la que tenemos nuestra voluntad. Qué tremendo. La voluntad es muy fuerte. La voluntad es, lo hago o no lo hago, perdono o no perdono. En fin, el alma es esa, la voluntad es una parte muy, pero muy fuerte de nuestra alma. Y Dios dice aquí, bueno, yo conozco cómo es tu alma. Por eso, por esa razón, yo pongo un deseo en ti. Decide por mi deseo, para que me agrades. Y a veces no basta con el deseo, se necesita la voluntad, amados hermanos. Por eso Dios también nos da la fuerza para hacer su voluntad. Bueno, cuando decidimos de esta manera, podemos ver que nuestra vida está avanzando a la madurez. Gloria a Dios por esto. Romanos 12:2 nos dice lo siguiente. Dice aquí. Dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, aquí Pablo nos dice, no se conformen a este siglo. Ya en Romanos también, capítulo 8, versículo 29, el mismo apóstol, Pablo, nos dice que Dios nos predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, Romanos 8:29 dice, tienen que ser conformados a la imagen de Jesús. Y Romanos 12:2 nos dice, no se conformen a este siglo. Es decir, necesitamos que Dios trabaje en nosotros para ser transformados, para ser moldeados, para adaptarnos a la imagen de Jesucristo
Y al mismo tiempo dice, y no se transformen, no se adapten, no se amolden a este mundo. Amoldarnos a la imagen de Cristo y no a la de este mundo. Qué tremendo, ¿no creen? Necesitamos ser conformados a la imagen de este mundo. Bueno, dice, agradable a través de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo se lleva a cabo la renovación de nuestro entendimiento? Es a través de la palabra de Dios, hermanos. Cuando nosotros leemos la Biblia con un espíritu delante de Dios, con un espíritu correcto delante de Dios, leemos la Biblia, entonces el entendimiento tiene que ser renovado, hermanos. Tiene que ser renovado. Miren, nuestra manera de pensar ha sido influenciada por una sociedad, por una nación, por una familia, por una educación, por el medio ambiente que nos rodea. Se nos forjan pensamientos que no significan que sean espirituales o que sean pensamientos agradables a Dios. Pero ahora como cristianos, nuestra manera de pensar tiene que estar 100% apoyada en la palabra de Dios, no en otra cosa, no en lo que me inculcaron mis padres, no en lo que me enseñaron en la escuela, no lo que dicta esta sociedad, no en donde me desarrollé en este medio ambiente, en la colonia, en la familia, en el que yo viví. No, amados hermanos, despojarnos de muchos pensamientos que no son correctos, aunque puedan sonar como lógicos, como loables, como muy correctos. Tenemos que modificar nuestra manera de pensar a la luz de la Biblia, a la luz de la Biblia. Hay muchos pensamientos que si no los modificamos, pues desvían el rumbo de nuestra vida en Cristo, en serio. El pensar de una manera equivocada y no renovar nuestro entendimiento es algo que nos puede desviar completamente del plan de Dios. Y le damos lugar a nuestros pensamientos, a lo que nuestros ancestros practicaron, vivieron y nos inculcaron. Nuestra cultura de mexicanos es muy pobre, reconocida por la UNESCO, si tú quieres, ¿no? Bueno, la cultura se divide en muchos aspectos, la verdad, ¿no? La palabra cultura se deriva de cultivar pues, una tierra, pero también tiene otros aspectos. Por ejemplo, si yo visito un país y digo, pues muéstrame la cultura de este país, me van a llevar, bueno, si alguien nos visita aquí, pues lo llevamos a Zacatecas, ¿no? Ahí al centro, que vea la catedral, que vea sus callejones, y eso es algo cultural. Pero también el aspecto cultural tiene que ver con nuestro comportamiento, con nuestra manera de pensar. Y en esa parte necesitamos mucho y debemos reconocer que aún como mexicanos nuestra cultura está por los suelos. La de todas las naciones, la verdad, o sea, ¿cuál será rescatable? Pero somos mexicanos y podemos saber, ¿no? que nuestra cultura es una cultura muy extraña, la verdad. Nuestra manera de pensar, ¿no? Mujeres, caballo, guitarra, vino y barajas, ¿no? Échame esa manita. Y ahí está, un mexicanote, ¿no? Con el vino, el caballo, las guitarras, las mujeres y las barajas. Bueno, es un pensamiento muy lamentable. No podemos pensar así nosotros, ¿no? O que un hombre se le conoce que es muy hombre por la cantidad de mujeres que tiene y los hijos que descuidó y jamás crió, ¿no? Eso no es un hombre. Un hombre es aquel que se compromete con una mujer y le es fiel hasta que la muerte lo separe. Eso sí es, y esa es la cultura del reino, diferente a la cultura de un mexicanito, ¿no? Que tiene 2 o 3 mujeres y como que se siente muy hombre.
O sea, es diferente la cultura del reino, ¿de acuerdo? El pensamiento que tiene que renovarse en nuestra mente. Entonces, no nos tenemos que conformar a este siglo, porque este siglo, dice aquí Romanos 12:2, este siglo, ¿por qué Pablo aquí dice, no se conformen a este siglo? Y luego habla de renovar nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque este mundo lo que procura es que nuestra manera de pensar se amolde a este mundo. Por eso dice, no se conformen a este mundo, renueven su pensamiento. En este tiempo, amados hermanos, el mundo está atacando fuertemente pues a todos, pero principalmente a la juventud, a los niños, con pensamientos, ¿sí?, de confundirlos en cuanto a su identidad, si eres hombre o eres mujer. Eso es un golpe muy fuerte que está recibiendo la juventud y los niños, por medio de muchas cosas. Pero la Biblia dice, no se conformen a este siglo, a este mundo. No se conformen, renueven su pensamiento, renueven su manera de pensar. No se queden con lo que está hablando este mundo, con lo que está diciendo este mundo, y lo acepten. Y entonces ustedes se amolden y se transformen a este mundo. Lamentablemente está sucediendo ya dentro de la cristiandad que muchos jovencitos ya están teniendo un pensamiento equivocado, desviado completamente de la Escritura. Se han conformado a este mundo, no se están renovando su entendimiento. Conozco el caso lamentable de una muchachita que le da más crédito a cuidar a los animalitos, y siendo cristiana, entre comillas, es pro aborto, ¿sí? Defiende a los animales. De eso se está refiriendo aquí la Escritura, amados hermanos. Dar lugar al aborto, es decir, mejor el aborto, ¿sí?, que las mujeres puedan abortar, no importa, ¿sí? Pero eso sí, cuidado con las mascotas. Llévenla a la estética canina, cepillen sus dientes, compren las croquetas más caras. O sea, es un ejemplo muy X, pero es la realidad de lo que estamos viviendo, hermano. O sea, podemos nosotros ser afectados, moldados al pensamiento de este mundo. Y Pablo dice, transfórmense, no se conformen a este mundo. Y luego basamos nuestro entendimiento, y antes dice que no nos conformemos a este siglo. Por esta razón, porque la manera en la que la gente piensa puede llegar a ser nuestra manera de pensar. La manera en la que nos dicen que el mundo, que deben de ser las cosas, puede llegar a ser nuestra manera también de pensar, y nos vamos a equivocar. Por eso dice Pablo, renueven su entendimiento todos los días, renueven su mente, renueven su manera de pensar, y no se adapten, no se conformen a este siglo. Yo vi un pedacito, ni siquiera vi todo el documental, por ahí lo tengo pendiente, lo voy a terminar de ver. Pero en algunos países, fíjense el crimen que cometen con niños que todavía no tienen un criterio muy amplio. De 2 o 3 años hasta de 6 años, lo sientan en una silla a un niño, le dicen al niño, le ponen aquí enfrente un vestido de una niña. Y ahí está el niño sentado, de como 3 o 4 años, y le dicen, oye, ¿tú te pondrías ese vestido? Es un niño. Y le están diciendo, ¿tú te pondrías ese vestido? Y el niño contesta, sí, me lo pongo. No está diciendo que sí ese niño porque tenga tendencia homosexual, sino porque ya están tratando con ese tipo de preguntitas, confundir sus pensamientos, modificar sus pensamientos, decir, pues, ¿qué tiene de malo que me pueda poner un vestidito? Están tratando de confundir a los jóvenes, están confundiendo. Están atacando, pero fuertemente, para confundir su verdadera identidad como varones y como mujeres. Los están confundiendo. Pero la Biblia dice
que necesitamos renovar nuestro entendimiento, no conformarnos a este mundo. Este mundo trata de que nuestra manera de pensar sea idéntica pues, al mundo, a todo lo que estamos escuchando, a todo lo que estamos viendo. El mundo procura que pensemos igual que ellos, pero jamás, si tú eres un verdadero cristiano, miembro de la iglesia, jamás tu pensamiento se adaptará al pensamiento de este mundo, jamás, nunca. Y esto a la larga provocará tu persecución y hasta tu muerte. O bueno, nuestra persecución y nuestra muerte. Y el mundo está atacando fuertemente en este asunto de transformar los pensamientos. Esta porquería del lenguaje inclusivo tiene el mismo propósito. Está comprobado, amados hermanos, que aquella persona que se le cambia su manera de hablar, pues va directamente a afectar su manera de pensar. Pues claro que sí, claro que sí. Si tú cambias tu manera de hablar, va a modificarse tu manera de pensar y la manera de pensar de los que te escuchan. Por supuesto que sí. ¿Por qué razón? A un niño dile, eres un menso, eres un menso, eres un menso, aunque sea el Einstein del siglo XXI, va a crecer que es un menso. Va a pensar todo, porque sus padres le dijeron, eres un menso, eres un tarado, no sirves para nada. ¿Por qué naciste? Pues pobre. Con eso va a crecer porque se le dijo, porque se le habló. Lo mismo sucede, lo que ahorita se está tratando de llevar a cabo es la modificación de nuestros pensamientos, hermanos. Modificar nuestros pensamientos. Por eso a Dios le urge que maduremos. Que maduremos, amados hermanos. Que podamos avanzar en nuestra vida con el Señor. Y esto es parte de nuestra madurez. El no conformarnos a este siglo, no ser moldeados en nuestra manera de pensar conforme a este mundo, sino ser renovados en nuestros pensamientos, en nuestro entendimiento, amado hermano. Entonces, esto es parte de nuestra madurez en el Señor. El no conformarnos a este siglo y transformar nuestro entendimiento a través de la renovación, renovarnos con la Escritura. Bueno, esto es algo importante que debemos considerar. ¿Qué hora es? 12:15, ¿estoy correcto? Ok. Bueno, pues yo creo que aquí le vamos a dejar, porque pensemos en esto, amados hermanos, cómo necesitamos caminar a la madurez en el Señor. Hay muchas otras cosas que podemos hablar en este sentido de la madurez, pero yo creo que con esto podemos quedarnos el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, pues te damos gracias por esto. Ayúdanos, Señor, a madurar en Cristo. Ayúdanos a saber que tú nos has conocido, que tú nos has predestinado, Señor, por tu deseo, por tu beneplácito, Señor, y esto fue desde antes de la fundación del mundo, para ser santos, para ser sin mancha, para crecer hasta la estatura de un varón perfecto, a la plenitud de Cristo, Señor. Y también gracias, Señor, porque tú eres el que produce en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Sigue trabajando en nosotros, coloca este deseo de buscarte, de servirte, de buscar tu presencia, de conocerte, de entenderte, de amarte, Señor, de leer tu palabra, de reunirnos, de ser santos, consagrarnos para ti. Ayúdanos, Dios. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Y ayúdanos, Señor, a renovar también nuestro entendimiento. Que nuestro entendimiento pueda ser renovado, pueda ser transformado, no conforme a este mundo, sino conforme a la mente de Cristo. Gracias porque tu palabra nos enseña eso. Tenemos la mente de Cristo, tenemos el alma de Cristo. Ayúdanos a caminar en esa dirección, Señor, con tus pensamientos, Señor, con tu sentir, Señor, con tu voluntad para caminar agradándote cada día, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu preciosa iglesia.
en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.